Amigos de Centro Urbano, ¿cómo están? Es un verdadero gusto saludarles. Les damos la bienvenida a una edición más de Centro Urbano Home y esta tarde para abordar un tema muy importante que es qué va a pasar con las ciudades, con este desafío en las urbes en América Latina, qué va a pasar, cómo está impactando este tema de la pandemia del COVID-19, qué tanto ha modificado esta visión de ciudad que hemos construido. Y para ello, qué mejor que hablar con un especialista del tema, un experto, hablar con el doctor Elkin Velázquez, que es el director regional, perdón, de ONU Habitat para América Latina y el Caribe. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Edgar, muy buena tarde, muchas gracias por la confianza, por la invitación y encantado de compartir este espacio con la audiencia del Centro Urbano. Agradecerle por la disposición. Sabemos que traen agenda saturada por esto que implica la pandemia, pero muchísimas gracias por la disposición, por estar para Centro Urbano. Y sin más, doctor, iniciar la charla preguntándole con una pregunta que parecería muy ambiciosa y lo que estamos buscando en estos momentos. Tras el COVID, en este marco, en esta coyuntura que nos ha dejado la pandemia, ¿hacia dónde tendremos que apuntar los esfuerzos en materia de construcción de ciudad? ¿Cuáles considera que son esos factores que habrá que priorizar una vez pasando la pandemia en este tema de la planeación de ciudades, sobre todo entendiendo la dimensión del conflicto, del problema? ¿Qué es lo que ha visto hasta el momento, hasta la fecha, con este intercambio de opiniones que ha tenido usted con otros expertos en América Latina? Edgar, una pregunta muy importante para transmitir una primera idea. Y la primera idea es que esta crisis, y esta crisis desde las ciudades, desde las comunidades, desde la economía, desde el sector del sector del desarrollo urbano, hay que asumirla con mucha humildad en el sentido en que hay todavía mucha incertidumbre. Hay mucha incertidumbre en términos de cómo va a seguir desenvolviéndose la Claro. pandemia que afecta a las ciudades. Y entonces yo creo que lo que hemos visto como desarrollo en las últimas semanas, que las ciudades han respondido de forma diversa, los gobiernos, las comunidades, y todo el mundo ha llegado a la conclusión de que en efecto hay que esperar modificaciones, hay que esperar adaptaciones futuras a los impactos, pero donde todavía no hay un consenso es cuáles deben ser esas adaptaciones. Hay diferentes miradas todavía. Y esto se debe precisamente, como lo digo al inicio, a la alta incertidumbre con la cual nos ha llegado este fenómeno inédito se ha transformado en una crisis multidimensional, una Claro. crisis sanitaria, la epidemia que tuvo un impacto económico, impacto en la demanda, impacto en la oferta, impacto en toda la economía mundial y esto a su vez afectando por todos los lados a las economías nacionales, pues generó una crisis social y esa crisis social adicionalmente se suma a crisis política en algunos países, crisis de confianza, en fin, es una crisis multidimensional que por supuesto eh, permite desde ahora identificar algunos elementos que hacia adelante y hacia el futuro va a haber definitivamente que tener siempre en el centro de cualquier decisión sobre el futuro de la ciudad. Pero tal vez lo más importante eh, algunas comentaristas han empezado a pensar el futuro de la ciudad. Y esto va un poco en el sentido de pregunta Edgar. Eh, y hace un par de días escuché una frase que me quedó dando vueltas en la mente y es que eh, lo único que sabemos del futuro post-COVID es que va a ser con COVID-19. Claro. Y esa frase yo creo que refleja bastante bien la situación actual. ¿En qué sentido? En que tenemos es que prepararnos para las próximas semanas, sobre todo los próximos meses, algunos dicen incluso un par de años, tiempos importantes, para convivir con el COVID, para un proceso de coexistencia con el COVID. Entonces, eso sí creo que nos cambia un poco el paradigma, porque el paradigma tradicional para enfrentar crisis, para enfrentar shocks económicos, Claro. sociales, de seguridad, era, por supuesto, estar preparado para la respuesta. Y yo creo que ha habido un movimiento muy importante de parte de diferentes instancias institucionales, sociales, de la economía, en fin, para responder y a partir de ahí esperar que los procesos
y las medidas que en el pasado se han tomado para construir un esquema de resiliencia, esto es, para recuperar la situación anterior a cualquier solicitación, impacto, shock, digamos, para que se diera esa recuperación o esa nueva, ese retorno a la situación de comillas normalidad y Claro. luego empezar el proceso de recuperación post-crisis y hablamos mucho de recuperación post-pandemia. Bien, resulta que aquí vamos a tener un periodo muy largo de coexistencia y de convivencia con el COVID-19. Y si a mí me preguntan hoy, yo digo que ese es el reto más importante en este instante para las ciudades. Adoptar esquemas apropiados para esa convivencia con el COVID. Ese es el reto para las ciudades, para la economía, para las instituciones, para las comunidades, porque dependiendo de cómo abordamos esos próximos 24 meses, vamos a poder ahí sí construir o establecer las bases para el futuro de las ciudades, de la economía, de nuestra sociedad, de Claro. nuestras naciones. Y seguramente eso sí con cambios importantes y respondiendo a una serie de principios que teóricamente tenemos, digamos, sobre la mesa, pero que francamente todavía hay que hacer mucho para materializar. El doctor, justo que menciona esta parte del reto de las ciudades, en esa línea preguntarle, ¿qué tanto considera usted que justo esta visión que habrá que adaptar las ciudades a convivir, coexistir con esta enfermedad, con el COVID, qué tanto transforma la noción de ciudad que hemos venido construyendo, por lo menos desde Hábitat 3 de Quito con la nueva agenda urbana? ¿Qué tanto esta pandemia hace justo esta visión de tener que modificar algunos planteamientos? O por el contrario, ¿cree usted que esta pandemia hace o pone el énfasis en acelerar justo la transformación de las ciudades a partir de los preceptos de la nueva agenda urbana? Esa parte, cómo la leería? Déjame comenzar a responder con un poco de posicionamiento filosófico. No soy de los que creen que nos pasó la pandemia porque lo veníamos haciendo muy mal con Claro, el modelo claro, de claro, consumo, de producción. Lo veníamos haciendo mal, pero no por eso llegó la pandemia. claro. La pandemia llegó y con la dimensión y la intensidad de este fenómeno, pues está teniendo estos impactos. Independientemente del modelo, la pandemia, y así lo hemos visto en la historia, la pandemia llega y tiene un impacto. Entonces, ese es un primer punto. Segundo, creo que sí hay una frase de la sabiduría convencional de los expertos en atender crisis y que dice, nunca desperdicies una buena crisis para ponerte en cuestión y para mirar, por supuesto, qué es lo que se puede mejorar y si hay que cambiar, modificar el rumbo 180 grados, modifiquemos los 180 grados. Y yo creo que ahí sí hay una serie de elementos muy importantes que ponen o que le hacen preguntas a los sistemas de consumo y de producción preponderantes. Y voy a mencionar solamente dos de ellos. El primero tiene que ver con eh, la economía del cuidado. El cuidado que incluye la salud, que incluye el acceso a la seguridad alimentaria, que incluye, por supuesto, la posibilidad de que unas personas, miembros de una comunidad, dediquen tiempo, inviertan esfuerzos en cuidar a otras personas, miembros de esa misma comunidad, y que eso debería ser reconocido. Invierten su tiempo, su dedicación, su compromiso a eso que llamamos el cuidado de las personas mayores, de las personas, de los menores, de los enfermos muchas veces, pero adicionalmente hace parte de la economía del cuidado tener una casa y tener acceso a agua. Claro, ¿Eh? Entonces, son agua forma parte de la oferta de bienes públicos básicos, de servicios públicos básicos, y también hemos promovido mucho desde la ONU el derecho a una casa digna. Sabemos que en América Latina hay un déficit en acceso a esos dos bienes, a esos dos derechos, si se quiere. Y entonces, como hacen parte de una concepción mucho más grande, importante, con mucho más alcance, que es el del cuidado específicamente, habría que darle un tratamiento estratégico. Este sector del cuidado se debería
convertir en uno de los sectores estratégicos para el devenir de las sociedades, para la sostenibilidad de mediano y largo plazo de las economías. En esa economía del cuidado, eh, como lo hemos visto en 2 meses, no hay economía que aguante. La sociedad puede sufrir mucho y los impactos pueden ser muy grandes. Entonces yo creo que si tomamos esa lección y la utilizamos de manera conveniente hacia el futuro, lo que tenemos que decir es que cualquiera sea la concepción de ciudad, la práctica de hacer ciudad hacia adelante, necesitamos que tenga el sector de la economía del cuidado al centro. Y es una perspectiva amplia, es el sector salud tradicional con su infraestructura, con sus cadenas de valor, con la disponibilidad de medicamentos, por supuesto de personal entrenado, personal sanitario entrenado, con los números apropiados, pero adicionalmente todo lo que tiene que ver con el cuidado que hemos asumido casi que de manera informal en nuestra sociedad latinoamericana y que necesita ser reconocido, internalizado en esa perspectiva, pero adicionalmente desde el punto de vista de la infraestructura, estamos hablando de vivienda, estamos hablando de Claro. agua y estamos hablando de espacios públicos, por supuesto. Entonces, todo eso se convierte en un sector estratégico y no dudaría en decir que deberíamos verlo casi como tradicionalmente se ha visto el sector de la defensa. El sector de la defensa en los países es un sector donde se invierte sin una perspectiva de retorno de corto plazo, sino que se invierte de manera estratégica pensando en la consolidación, la preparación del país para amenazas futuras. No hay esa Claro. consideración de nuevo de retorno de corto plazo. Si logramos ver la economía, el sector del cuidado amplio, como lo planteamos, con esa lógica estratégica, quiere decir que podríamos tener esa posibilidad de movilizar más recursos e inversiones sin una perspectiva o una espera de retornos de corto plazo y más una inversión estratégica para la Claro. sostenibilidad de nuestra sociedad. Y esto permitiría adicionalmente conectar con un elemento que para nosotros es muy importante y es la innovación. Déjame decir una frase de tuitero. Frente a la incertidumbre extrema, la innovación. Nada como la innovación. Yo lo que creo es que frente a esa incertidumbre, que vuelvo y digo, hay que asumir con humildad y con la posibilidad de abrir puertas del saber que teníamos cerradas, de escuchar mensajes, consejos, nuevos planteamientos que no habíamos escuchado, nos permite avanzar en innovación. Entonces también creo que lo que necesitamos es una gran apuesta por la innovación. Yo lo digo de esta manera, creo que si todas las vidas que se están perdiendo, digamos, como resultado de esta pandemia y que no se han debido perder si hubiéramos tenido los sistemas de protección Claro. completamente desarrollados, necesarios. Si esas vidas se perdieron sin un cambio grande, como mínimo en temas de innovación, sería cuando menos digamos, de lamentar adicionalmente. Y yo creo que hay casi que eh, un, um, un reconocimiento y en respeto a todas esas vidas que se han perdido en América Latina y el Caribe producto de la situación. Habría que hacer todos los esfuerzos para que el futuro de nuestra sociedad sea el mejor. Y la innovación es uno de los elementos centrales. Doctor, esta parte la relaciono mucho en el sentido que hacia adelante, digamos, al final de cuentas, en las ciudades en América Latina y el Caribe, no solo tenemos enfrente el gran reto que será justo adaptarnos al COVID-19, sino en este entorno no olvidar que tenemos también enfrente el tema del cambio climático, el papel de las ciudades como principales jugadores para justo combatir esta parte. Y aquí retomo alguna idea que escuché por ahí en algunos justo foros de América Latina, en la que decían que habría que cambiar la visión de la ciudad en el sentido de dejar de ver la función de la ciudad y pensar más en el papel de la ciudad y su relación con los diferentes entornos. En ese sentido, como usted lo dice, con la economía del cuidado, con proteger a las personas, su relación con el medio ambiente. En esa línea, digamos, iría en esa lectura este planteamiento que manejarían. Así es, y en una perspectiva
digamos, integradora. Déjame volver atrás un poco sobre la naturaleza de la crisis. Esta es una crisis sanitaria que desencadenó una crisis económica, social y hasta política. Pero en Claro, últimas, esas crisis se pueden resumir en lo siguiente. Estamos frente a una crisis en las relaciones, interconexiones sociales, en las relaciones sociales. ¿Por qué? Porque la forma de abordar la crisis ha sido el aislamiento, claro, disminuir el contacto, ha sido, por supuesto, establecer barreras. Esto en lo personal, pero esto tiene un impacto en lo económico y ha tenido un impacto en lo institucional y nos ha tocado aprender muchísimo. Y esto resulta paradójico cuando pensamos la ciudad, porque la ciudad es por excelencia el sitio donde se dan las interacciones sociales, las interacciones entre las claro, personas. Y también hemos concebido que la ciudad responde a la economía de aglomeración, donde la redundancia en términos de todos estos intercambios es lo que genera de alguna manera la riqueza en la ciudad, la innovación, el progreso. Bien, entonces eso da para pensar que uno, lo que hemos construido como ciudad, creemos que va a seguir funcionando. Digamos, la ciudad en términos generales que hay construida va a seguir funcionando, pero va a necesitar probablemente unos cambios estructurales fundamentales. El primero, y ahí me voy a referir a América Latina y el Caribe. Eh, la mayor parte de los contactos y la interacción social se da, por ejemplo, en um, eh, los medios de transporte. Como claro, nuestras sociedades son desiguales, muy desiguales, y nuestras ciudades reflejan, plasman esa desigualdad, tenemos unos patrones urbanos de segregación socioespacial. Entonces hay claro, ciudades donde la gente sale, la mitad de la ciudad sale por la mañana del sur y se va a trabajar al norte y por la noche regresa. O del oriente al occidente, en fin, de un lado a otro de la ciudad. Y esto ha generado pues una gran demanda de viajes. Esa gran demanda de viajes ha generado congestión debido a las tecnologías que utilizamos, durante muchos años para resolver el problema, el carro particular, y entonces después dijimos, no, hay que darle más peso a los medios de transporte colectivo y a las modalidades, los modos de transporte, digamos, de última milla más sostenibles. Y hoy, digamos, la bicicleta está avanzando muchísimo en eso y otros medios de transporte. Pero en términos generales, lo que vemos es que hay un problema estructural en la forma en que está organizada la ciudad por la segregación. ¿Sí? El segundo punto es que también hemos construido una ciudad donde hemos tenido, hemos distribuido grandes funciones de la ciudad en todo el claro, territorio urbano de manera completamente separada. Entonces, en un lado tenemos las áreas comerciales, el distrito de desarrollo claro, industrial y grandes áreas residenciales, y no solamente residenciales, sino residenciales segregadas por grupos de ingresos socioeconómicos. ¿Sí? Entonces, todo eso lo que genera, no voy a hablar de los problemas sociales que eso claro, representa, pero en términos del funcionamiento de la ciudad, lo que genera es una gran ineficiencia en términos de los grandes movimientos que tienen que ocurrir en la ciudad para el funcionamiento del día a día, sin mencionar el impacto en la prestación de servicios públicos. Lo que estamos viendo es que es muy importante empezar a pensar en la ciudad de la proximidad. Sería el cambio real, vendría en la lógica en que empecemos a pensar una ciudad en la cual una familia, una mujer, un hombre, una persona en un barrio tiene acceso cercano a las funciones, y aquí tomé nota, estaba haciendo la tarea antes de la entrevista, a las funciones básicas de la ciudad: habitar, trabajar, aprovisionarse, cuidarse, aprender y descansar, o tener derecho al esparcimiento. Logramos construir una ciudad de proximidad donde una persona tiene acceso a esas funciones básicas en su entorno más inmediato. En París, por ejemplo, hablan de la ciudad de 15 minutos. claro, En Melbourne creo que están hablando de la ciudad de los 20 minutos. En una época, en una vida mía anterior,
vivía en una ciudad francesa y hablaban de las políticas del tiempo para la gestión de la ciudad. Esto era con el propósito de optimizar el tiempo de desplazamiento de las familias, de los hogares, para satisfacer todas estas funciones, para tener acceso a todas estas funciones de la ciudad. Entonces, esto, fíjate, de alguna manera lo que nos dice es, hay que mirar cómo en esos próximos 24 meses, donde vamos a tener una serie de acciones para coexistir con el COVID y adicionalmente vamos a ver seguramente una convergencia de recursos hacia eh, formas de atender la crisis, de responder a las necesidades de las comunidades urbanas. Entonces, cómo esas inversiones, cómo esas acciones nos permiten ir construyendo esa ciudad de la proximidad. Si hablamos de una ciudad grande, digamos, lo que habría que imaginarse es una gran cantidad de barrios con esos grados de proximidad a esas funciones de la ciudad y se vuelve una ciudad casi que policéntrica. Claro. Y déjame agregar, una ciudad policéntrica donde además cada barrio comienza también a apropiarse de su historia como parte de su patrimonio vivo. Y aquí, la verdad, me estoy inspirando en lo que algunas comunidades ya están desarrollando en algunos barrios de América Latina, es apropiándose de su historia, volviéndola patrimonio patrimonio vivo y ese patrimonio vivo, digamos, un cohesionador para que una comunidad específica en un territorio, ojalá con acceso a todas esas funciones, pueda, y en el marco, por supuesto, formando parte de una gran ciudad de la cual se es interdependiente como barrio, podamos ir construyendo, digamos, esa nueva forma de vida en la ciudad. Hoy creo que hay mucho entusiasmo frente a ese planteamiento. A partir de ahí vamos a necesitar, por supuesto, muchos esfuerzos para que esos Claro. planteamientos puedan irse transformando poco a poco en realidad, en la realidad. Um, no son pocos los comentaristas que plantean que pasado la gran parte del impacto de coronavirus y COVID-19, una buena parte de la sociedad, simple y llanamente, por reflejo, van a volver, digamos, a comportamientos anteriores en términos de patrones de producción, patrones de consumo, formas de vivir en la ciudad. Entonces, vamos a ver cómo todo esto se puede ir apuntalando. Doctor, justo preguntarle, usted que tiene la noción de lo que pasa en las ciudades en América Latina, ¿qué tanto considera que las autoridades, los gobiernos, justo están en esta sintonía de entender el papel de las ciudades, no solo para el reto que se viene en el escenario post-COVID, sino como lo comentaba hace un rato, en el escenario que tenemos para enfrentar retos importantes como el cambio climático? ¿Qué tan, qué tanta apertura ve usted de las autoridades? ¿Qué tanta conciencia de entender este rol de las ciudades, de entender la planeación de las ciudades como un factor importante para lograr objetivos, y no solo objetivos en ese sentido, sino para aumentar la competitividad de las mismas ciudades? Soy sincero, creo que hay apertura. Creo que la pandemia, que es un gran choque, sí genera una atención y todo el mundo se ha preguntado qué hay que hacer diferente. Claro. En eso yo creo que hay que creerle a todos los que plantean, definitivamente hemos entendido el mensaje o escuchado un mensaje y hay que hacer algo diferente. Pero después de eso, la pregunta es, ¿qué es eso que hay que hacer diferente? Claro. Porque de nuevo, todavía hay incertidumbres, hay seguramente algunas inercias, hay diferentes visiones. Entonces también hay que avanzar hacia construir, no consensos, pero sí pactos, nuevos contratos sociales de ciudades. Ese es un primer punto. El segundo punto es que, curiosamente, cuando uno comienza a mirar nuevas formas de adaptarse a esa nueva ciudad o de construir mejor y hacer posible esa nueva ciudad, esa que llamamos la ciudad de la proximidad, o esa que llamamos la ciudad de la proximidad con los elementos de la economía del cuidado al centro, que es um, el cuidado, la casa, y ahorita agrego a uno que se llama la conectividad, y después la comunidad, casi que las cuatro Cs, pero el cuidado y la casa. Solamente hacer eso y que tenga un impacto en la reducción de viajes
en la ciudad y en desegregar la ciudad, eso mismo ya va a tener impacto durable en, por ejemplo, irse adaptando mejor al cambio climático, Claro. ir adaptando mejor la infraestructura de la ciudad para reducir las emisiones. Ese gran movimiento que estamos viendo en el mundo para tratar de promover muchísimo más modos de transporte sostenibles debido a las, digamos, a las reglas de juego impuestas por la respuesta al COVID, ¿no es cierto?, de disminuir las aglomeraciones en el transporte, todo eso también está teniendo como impacto positivo, digamos, condiciones mejores frente al cambio climático. Entonces Y, hay unas conexiones definitivamente y conviene hacerlas explícitas. Yo en eso estoy de acuerdo. Conviene hacerlas explícitas además por otro motivo, y es que podemos demostrar que las inversiones para el desarrollo de la ciudad, los esfuerzos comunitarios, institucionales, económicos para el desarrollo de la ciudad, en la medida en que se alineen de una cierta manera, pueden generar impactos multidimensionales claro. multiplicados por varios números. Doctor, ahorita que menciona la parte de la vivienda como eje central, digamos, no solo de ahora, sino de siempre, ¿cómo están viendo justo el reto hasta ahora? ¿Qué tanto ha evidenciado esta pandemia los retos en materia de vivienda, sobre todo asentamientos irregulares? Y sobre todo entendiendo también que por ejemplo, la relatora de ONU en materia de vivienda, Leilani Farjah, ha mencionado también la propia directora general, Maimuna, ha dicho que la vivienda es la primera línea de defensa en contra de este tipo de pandemias. ¿Cómo ven el reto en América Latina, entendiendo que, como usted lo decía, pues es una de las cosillas que todavía está y hay que estarle buscando cómo encontrarle la solución para tratar de atender el reto? Vamos a ir hilvanando poco a poco. Primero, la forma en que universalmente se planteó responder a la pandemia fue la de, por supuesto, generar aislamiento, disminuir los contactos, proteger a las personas, y entonces inmediatamente se lanzaron dos grandes mensajes a nivel global. Quédate en casa y lávate las manos. Y ya Claro, dijimos, primero, no todo el mundo tiene acceso a agua potable, entonces no necesariamente se pueden lavar las manos. Y segundo, quédate en casa vale para una parte de la población, pero hay muchos que no tienen casa. O que si se quedan en casa, como lo han demostrado varias investigaciones, eh, digamos, desarrolladas en estos últimos días, quédate en casa para muchos puede representar quedarse en una habitación, en una, sí, una vivienda absolutamente precaria, a 10, 20 metros cuadrados, donde vive toda una familia y tal vez más. Eh, 4, 5, 6, 8 personas. Y entonces, por supuesto, en esas condiciones de hacinamiento, si hay una persona que resulta infectada, el resto se van a claro. infectar. Entonces, claramente llegamos muy a la conclusión de que este tema había que verlo de manera distinta, incluso ese mensaje y esa forma de manejar la prevención frente a la epidemia, a los contagios, de forma distinta en los asentamientos informales. Eso ha dado pie para que, por ejemplo, desde ONU Habitat hayamos definido desde el inicio que la mejor contribución que podíamos hacer desde nuestro know-how, desde nuestro saber hacer, era el de focalizarnos en los asentamientos informales, los asentamientos precarios para promover soluciones específicas frente a esa situación. Entonces, también sabemos que los hacinamientos de manera estructural se solucionan en una lógica de mediano y largo plazo. Pero si hay personas infectadas y viven en condición de hacinamiento, pueden haber formas alternativas, para, digamos, aislar a estas personas mientras, por supuesto, eh, pasan sus condiciones o se superan sus condiciones de contagio potencial. Pues nos deja todo esto como corolario, como dividendo el mensaje siguiente. Hay que trabajar con los hogares en aquellas áreas precarias en América Latina y el Caribe para seguir avanzando y dar un salto no solamente cualitativo, sino cuantitativo en materia de acceso a vivienda digna. Y hay una serie de parámetros que hemos definido desde la ONU
sobre lo que significa la vivienda digna. Pero ese es un tema clave. Yo por eso mencionaba que ese asunto de la economía del cuidado debe considerar la casa, Claro. la forma, las dimensiones, eh, el esquema de vida de las personas, de las familias, eh, como un aspecto estratégico que requiere inversiones fundamentales de aquí hacia adelante. Estamos hablando con personas de un banco de desarrollo y ellos claramente tienen este mismo diagnóstico y el planteamiento era, por ejemplo, generar una oferta de um, préstamos orientados específicamente a este tema del mejoramiento de vivienda en barrios precarios, por ejemplo, con la idea de construir una habitación más. Si hay una casa precaria solamente de una habitación de un cuarto y tiene la posibilidad de desarrollar un cuarto más en la lógica de cuidarse más adelante, pueden, o de aislarse, ahí pueden tener, digamos, una solución, una familia de bajos recursos. Pero eso es solamente un ejemplo. El punto clave y el mensaje clave es que aquí hay por supuesto, desafío grande que se puede transformar, lo mencionaba hace un rato, en una oportunidad para ir mejorando de manera más acelerada nuestros barrios. Doctor, aquí también permítame traer a cuenta un tema que he escuchado en distintas plataformas, en distintos espacios. Esta idea de la necesidad de repensar la ciudad diseñada a partir de las densidades, es decir, que ante esta nueva necesidad de reducir la aglomeración, empezar a tomar un poco de distancia entre las sociedades, habría que pensar una nueva forma en términos de no en esa ciudad densa, equilibrada obviamente, pero densa. ¿Cómo lo estará viendo usted? ¿Hay, digamos, punto de partida en ese planteamiento? Vamos a la evidencia. Lo que está conectado con mayores contagios es el hacinamiento. Hacinamiento no es sensu estricto densidad. La densidad se mide tiene que ver es con número de personas Claro. por área o por superficie, digamos, no de la casa, sino del barrio, o por superficie, digamos, de una parte de la ciudad. Bien, el hacinamiento está íntimamente relacionado a la forma, ¿no es cierto?, en que una familia está viviendo en una casa. O sea, la posibilidad de esa familia de tener un número de metros cuadrados apropiado para vivir de manera digna. Ahí es cuando tenemos hacinamiento y ocurre fundamentalmente en nuestros barrios precarios y también en algunos, digamos, barrios que llamamos vulnerables, que pueden ser barrios consolidados desde una perspectiva urbanística, pero donde hay una alta pobreza y también podemos tener esos fenómenos de hacinamiento en familias o incluso en concentración de muchas personas que no hacen parte de la misma familia y están de paso, digamos, y hay alguien aprovechando y alquilando, digamos, sacando beneficio de una pequeña pieza, alquilándola a muchas personas que por su condición precaria, formal, no tienen otra posibilidad. Entonces, el tema central es el hacinamiento. Sobre la densidad, por supuesto, habrá que hacer más análisis, no solamente en contexto latinoamericano, sino a nivel mundial, y mirar exactamente cuál es cuáles son las densidades que pueden haber tenido de manera, digamos, comprobada un impacto en mayores contagios. Vuelvo y digo, la evidencia medida de algunas ciudades, principalmente asiáticas, estoy hablando de Hong Kong, estoy hablando de ciudades en Taiwán, en Corea del Sur, nos muestra que son mucho más densas que las nuestras en muchos casos y los contagios se manejaron pues, como lo hemos visto a nivel global. Entonces yo creo que ahí es importante hacer claridad, es el hacinamiento. Y lo que sí hemos visto es que hay buenas medidas. Estábamos mirando en Lima, por ejemplo, ya se entiende perfectamente cuáles son los barrios donde hay hacinamiento y ese hacinamiento, por supuesto, correlacionado con condiciones socioeconómicas muy desventajosas, muy precarias, se ha correlacionado al mismo tiempo con mayor cantidad de contagios y también con mayor cantidad de decesos, de fallecimientos de personas por
COVID cuando han sido medidas o por, digamos, otro tipo de enfermedades respiratorias que no han podido ser medidas como COVID, seguramente por falta de cobertura en la medición, pero que, de acuerdo con los epidemiólogos, no habría ninguna otra razón para explicar ese aumento también de enfermedades respiratorias no categorizadas en este momento. Entonces, es el tema del hacinamiento y yo creo que esa es una pista muy importante para los formuladores de política pública y, por supuesto, para la inversión pública hacia adelante. Doctor, en esa línea, preguntarle, bueno, abordar un poco, creo que lo tomaba usted ahorita de manera general, pero las estrategias que han impulsado concretamente desde ONU Habitat, justo en apoyo a identificar estos factores. Por ahí leí que habían lanzado una plataforma muy interesante que ayudaba justo a identificar las regiones en las que los gobiernos tendrían que poner mayor atención. Sí, de manera general estamos, por supuesto, involucrados y no solamente como ONU Habitat, sino como parte de todo el sistema de Naciones Unidas en todo lo que ha sido la respuesta y la atención a los impactos socioeconómicos de la pandemia. Y nosotros estamos trabajando como una ONU. La componente de ONU Habitat, nuestro nuestra contribución ha sido desde la perspectiva de los asentamientos informales, los asentamientos precarios. Mencionaba hace un rato que lo identificamos desde el inicio como nuestra contribución. De hecho, hace 2 meses y medio, tal vez ya lanzamos, tal vez 3 meses, lanzamos el plan de respuesta COVID-19 de ONU Habitat, haciendo énfasis en en ese aspecto y abordado desde 3 perspectivas muy importantes. Una, medir, generar datos, generar evidencia. Pueden ser datos muy sofisticados, pueden ser datos no tan sofisticados, pero muy útiles para tomar decisiones a nivel de barrio. Es el otro punto importante. Esa unidad geográfica de trabajo, el barrio, se vuelve fundamental en este momento, digamos, para responder a la crisis y para seguir en este proceso de convivencia con el COVID-19. Entonces, generación de datos para ayudar a la toma de decisiones. Segundo, fundamental, lo he mencionado 2 o 3 veces, pero ahora quiero subrayarlo, empoderar a las comunidades. También nos hemos dado cuenta que en los barrios, sobre todo en los barrios más precarios, hay un hecho muy positivo fundamental en la mayor parte de ellos, y es que puede haber una sociedad local, barrial consolidada. Y hay que contar con esta cohesión social que existe allí para encontrar las soluciones apropiadas. Eh, Todos vimos en las primeras de cambio las respuestas difíciles, lo complejo de la situación en ciudades del Pacífico ecuatoriano, en la costa ecuatoriana, y porque la idea era quédate en casa, pero nos vamos dando cuenta que para las comunidades que viven en viviendas precarias y en situación de hacinamiento, el espacio público, la calle, se vuelve parte de la casa. Y entonces es muy importante entender esto para que las soluciones, los manejos, tengan en cuenta que el distanciamiento, las medidas de distanciamiento físico, el uso de eh, equipamiento de protección, sea el tapabocas, sea gafas, sean guantes, digamos, entonces allí hay que tenerlo presente de manera permanente, porque de alguna manera el espacio público, la calle, la acera, se vuelve una extensión de la casa pequeña, hacinada. Además, en muchas de nuestras áreas en América Latina y el Caribe, pues en condiciones climáticas que hacen que la gente necesite salir a la calle Claro. porque, digamos, por las temperaturas. Entonces, esa concentración en las comunidades. Y tercero, comenzar a pensar también en la lógica que yo mencionaba hace un rato, y es decirnos que las intervenciones e inversiones de corto plazo ya hay que pensarlas teniendo en cuenta la nueva normalidad, el futuro. Y hoy diré el periodo de coexistencia con COVID y lo que sería la nueva normalidad en algún tiempo. Entonces, esas fueron nuestras 3 áreas de trabajo. Ese es el planteamiento de ONU Habitat. Seguimos trabajando digamos, también en función de la demanda y las solicitudes en los diferentes países. Entonces, por ejemplo, con la plataforma que tú acabas de mencionar, también formamos parte
de procesos y colaborativos con muchas otras entidades para movilizar buenas prácticas, para generar inteligencia colectiva en términos de soluciones, para desarrollar procesos de co-creación. Y ahí yo quiero resaltar en particular lo que hallamos importante en este momento en América Latina, y es darle muchísimo más relevancia a lo que llamamos los bienes públicos regionales. Los bienes públicos regionales tienen que ver con todo el acervo de buenas prácticas que es fundamental diseminar, y para diseminar es muy importante aprovechar la capacidad institucional que existe en la región de manera colaborativa. Y yo quiero aquí eh, mencionar entidades como CEPAL, entidades como PNUD, de la familia de la ONU y todas las otras agencias hermanas. Pues también quiero mencionar a UHPH, Urban Housing Practitioners Hub, a Hábitat para la Humanidad, a Cities Alliance, a Techo. Quiero mencionar a UNIAPRAVI, quiero mencionar a las redes universitarias, a la Universidad de UCL, el Departamento de Planificación Urbana de UCL, Londres, un equipo fantástico, a la red de investigadores de RIVA y de la Universidad de Buenos Aires. En fin, me quedo corto en mencionar a todas las entidades que han eh, respondido al llamado de los ministerios de América Latina y el Caribe, y también de las asociaciones de municipios y de ciudades de América Latina y el Caribe. Los ministerios, hay una asamblea de ministros y ministras, MINURBI, las asociaciones de gobiernos locales, hay varias, PLACMA, Mercociudades, la red ALAS, UCSI, en fin, y esto ha sido muy importante porque ha permitido eh, construir sobre lo construido, y ha permitido también una especie de unidad de cuerpo latinoamericana, que yo creo que es muy importante. Y para lo que se viene es Claro. fundamental, para lo que se viene, que va a ser un mundo con un multilateralismo que ya, digamos, estaba pasando por momentos de dificultades, y creo que vamos a estar en la necesidad de promover muchísimo más la integración regional. Y esa integración regional no es solamente la de nuestros países, es la de nuestras redes, es la de nuestras comunidades, es la de nuestras ciudades, es la de nuestro sector privado, Claro. es la de nuestra academia. Entonces creo que ahí también tenemos una tarea grande y una oportunidad, seguir construyendo esa perspectiva colaborativa en América Latina para encontrar más y mejores soluciones para lo que se viene. Doctor, justo ahora que menciona la parte de la iniciativa privada, preguntarle concretamente cuál sería el rol que debiera jugar, entendiendo que a veces o la mayoría de las veces es un hecho que los gobiernos no pueden solos y será necesario de alguna manera buscar esas alianzas en las que la iniciativa privada tendrá que participar, justo, sobre todo como lo mencionaba usted en esta parte de caminar en esta idea de la ciudad como economía del cuidado. ¿Cuál sería ese llamado o esa posición que tendrían ustedes en cuanto a al papel que deberán jugar la iniciativa privada en América Latina y en la construcción de las ciudades? Sí. Mira, yo creo que eso parte desde, hay que tomarlo desde lo más alto en Naciones Unidas. El mismo secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, nuestra directora ejecutiva, Maimuna Sharif, han promovido la importancia de sumar al sector privado en el gran propósito de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 y la nueva Agenda Urbana, digamos, para los periodos de tiempo que tenemos hacia adelante. Definitivamente eso es algo que, dada la magnitud de las oportunidades y necesidades, no se hace solamente con recursos públicos, con los recursos, digamos, de los gobiernos, con los recursos de los bancos de desarrollo. Se necesita al sector privado. Ese es el primer punto. El segundo punto es que para que eso ocurra, es importante establecer un diálogo, una serie de pactos, donde, Claro, por supuesto, lo que tiene que quedar claro es que los procesos de inversión y de desarrollo en una ciudad deben ser orientados desde lo público, con reglas de juego públicas y regulado en un ámbito de participación, de co-creación y de co-construcción, donde, por supuesto,
hay una necesidad de participación del sector privado. Entonces, ese es un segundo punto. Tercero, también hay que pensar ya a un nivel mucho más práctico y de detalle. Lo que hemos encontrado nosotros es que eh, es factible sacar adelante una buena parte de los principios de trabajo y de los modelos de ciudad, de barrio que hemos planteado a través de operaciones urbanas integrales. Una operación urbana integral que por supuesto debe integrar varias dimensiones, varias piezas urbanas, varios elementos de infraestructura, pero no solamente infraestructura, sino que debe integrar también componente de consolidación social, de reducción de vulnerabilidades, más componentes también institucionales y económicas. Y en un proyecto de esa naturaleza es absolutamente necesario tener una convergencia entre recursos públicos y recursos privados. Convergencia no quiere decir fusión, quiere decir un alineamiento y que las inversiones se den de manera acompasada. Ahí es donde nosotros vemos que hay una posibilidad. Hay otro punto importante y es, cuando hablamos de innovación, la innovación, hay algunos mitos sobre el tema de innovación urbana. La innovación urbana puede ser social, debe tener una componente importante social, pero también la innovación no es solamente del sector privado. De hecho, si uno mira en la historia, quien ha hecho posible la innovación es la inversión pública en sectores estratégicos. Entonces, una inversión pública en sectores estratégicos en esta nueva normalidad que debería llegar, seguramente le abrirá muchísimos espacios a la inversión privada para el desarrollo, digamos, de nuevas metodologías, de nuevas tecnologías. Entonces, creo que es muy importante poder integrar todas esas piezas. Hacia adelante va a ser muy importante en ese periodo de los próximos 24 meses pensar muy bien los esfuerzos que se requieren en la ciudad para mantener los empleos. Claro. Empleos, y la mayor parte de los empleos son empleos del sector privado y del sector cuenta propista. Buena parte de ese sector cuenta propista es informal. Entonces, esa también es un área de trabajo y de necesaria alineación entre el sector público y el sector privado. Si no hay esa alineación entre el sector público y el sector privado en torno a objetivos o al objetivo de construir bienes públicos de mediano y largo plazo, digamos, no vamos a tener resultados óptimos. Entonces, hay todo el interés para que todo esto nos funcione bien con la inclusión también del sector privado. Buenísimo. Doctor, pues para ir cerrando, si me permite, voy a retomar unas preguntas que nos han hecho llegar quienes nos están viendo en este momento. Una que nos hacen es, ¿cómo acelerar la implementación de la nueva agenda urbana? Mm, Esa es la pregunta del millón. Um, Claro, lo primero es que hay que aceptar, como para los objetivos de desarrollo sostenible, que tenemos que, digamos, darle una mirada a la nueva agenda urbana y a los objetivos de desarrollo sostenible a través del lente de la pandemia, del impacto de la pandemia. Por ejemplo, para los ODS, la CEPAL ya nos ha mostrado que vamos a estar un poco en dificultades porque todo está, digamos, la recesión en la que entra la región, el impacto económico, el impacto social, la entrada de 30 millones de personas a la situación de pobreza es absolutamente preocupante. Todo eso nos va a retrasar en el claro. logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, creo que ese es un primer punto a tener en cuenta de manera realista, no para desestimular la acción y la necesidad de acelerar. Al contrario, eso se vuelve un incentivo para acelerar. Porque también la verdad sea dicha es que este problema nos encuentra mejor que hace 10 años. Alguien decía, hemos retrocedido en términos de pobreza entre 10 y 15 años dependiendo del país. Ese es el impacto, así de simple. El impacto en desempleo o en empleo también ha hecho retroceder a muchos países. Ajá. Pero también hay que decir que nos encuentra mejor, creemos nosotros, desde el punto de vista de actitud, capacidades, posibilidades de crear nuevas soluciones con mejores dotaciones y aspiramos a que podamos acelerar la implementación de las agendas urbanas. ¿Cómo?
qué interesante. Uno de los instrumentos que se había planteado para la implementación de la nueva agenda urbana se llamaban las operaciones urbanas integrales. Utiliza, y como la mayor parte de la audiencia es mexicana, utiliza el índice de prosperidad de ciudades, que es algo que en México ha tenido un impacto positivo muy importante, gracias a la generosidad de México de adoptar esas metodologías desarrolladas con ONU Habitat. Entonces, el punto es que estas operaciones urbanas integrales conectadas con evidencia a través del índice de prosperidad de ciudades, con buena planificación, con buenos, digamos, o con políticas públicas eh, bien alineadas, a escala, si lo llevamos a escala, podemos tener unos impactos mayores. Yo diría, lo diría en estos términos, frente a una pandemia que se comporta de manera exponencial, nosotros deberíamos decirnos que también la recuperación deberíamos desarrollarla a partir de intervenciones que podemos llevar a escala de manera exponencial. Y lo que hemos visto es que es posible. Es posible en la medida en que establezcamos un método. Es un tema de método. Tener operaciones, intervenciones urbanas integrales. La integralidad se vuelve uno de los puntos clave para enfrentar, digamos, los retos que se vienen, esa integralidad a través de operaciones urbanas integrales. Dos, que sean apropiadas para los barrios en función de sus aspiraciones y de su situación y su contexto actual. Es decir, eh, después de la afectación o con la internalizando la afectación por de la pandemia. Entonces vemos que ese es el camino, es mucha acción bien estructurada, construyendo cartera de operaciones urbanas integrales y, por supuesto, movilizando esfuerzos sociales y también financieros para poder ir a escala en ese sentido. Innovación, integración. Y la última I de esas tres es internalizando la conversación horizontal entre saberes distintos. Yo lo que creo también que nos enseña este momento de pandemia es que para salir adelante hay que definitivamente darle vuelta a una página latinoamericana, la verdad poco agradable, y es el clasismo, y es esta exclusión permanente en función eh, de las diferentes formas de vida, de educación de la gente. Lo que nosotros pensamos es que hay que darle rienda suelta a la posibilidad de tener diálogos de saberes, interlocución de saberes distintos, desde los saberes más vernaculares de las comunidades, ahí en su barrio, que tienen un patrimonio vivo que es su historia, y tienen un know-how, con los saberes más convencionales, científicos, más publicados, si se quiere, y como estamos frente a una gran incertidumbre, generar esos diálogos que resultan en co-creación para nuevas formas de trabajo, innovaciones en los barrios, en las ciudades, en el sistema de ciudades, en toda nuestra América Latina. Yo diría, déjame utilizar una fórmula, dos fórmulas. Yo creo que hacia adelante está la fórmula que podríamos llamar de las 4 Cs, y entonces es cuidado, casa, comunidad y conectividad. No hemos hablado de la conectividad, pero sí hay que tenerla, y necesitamos que todo eso pueda ser llevado a escala a través de las 3 Is: innovación, integración, interlocución de saberes diferentes. Interesante, sí. Doctor, acá otra pregunta que nos llega es, ¿cómo ayudaría las Smart Cities, este concepto de las Smart Cities en esta visión de la nueva agenda urbana? ¿Qué tanto podría impulsar o mejorar la visión que se implementa en la nueva agenda urbana? Mira, yo creo que esa pregunta no es nueva, y esa pregunta, digamos, ya nos ha permitido tener insumos muy importantes de parte de diferentes grupos de trabajo, comunitarios, de expertos, digamos, el mundo de la transformación digital.
Y un primer mensaje es que lo que algunos conocen como Smart City relacionado con tecnología, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, Big Data, que es importante, necesario y que hay que utilizarlo, tiene más sentido de ayudar al cambio social, al progreso social, en la medida en que esté orientado a resolver los problemas sociales Claro. y de manera participativa e incluyente, democrática. ¿Sí? Adicionalmente, en América Latina se ha planteado que el concepto de Smart City no puede restringirse, circunscribirse exclusivamente a, digamos, el aspecto o el ámbito de lo tecnológico y de lo digital. Es muy importante empezar a mirar la Smart City también desde las buenas decisiones en ámbitos absolutamente importantes para la vida de la ciudad, como las finanzas públicas, la planificación, la legislación urbana, la participación e inclusión de las comunidades, eh, la gestión, la gestión del gobierno, el diseño de instituciones. En fin, allí también hay que aplicar la perspectiva de la Smart City. Y hay un elemento tercero importante que creo que vale la pena dejarlo como un mensaje clave. Yo decía que una de las 4 Cs es conectividad. Eh, la pandemia también nos ha enseñado que la conectividad digital es fundamental. Literalmente, en muchos casos, se volvió de vida o muerte. Claro. En otros casos, se volvió esencial para tener o no acceso a trabajo. Y atención, sabemos que no aplica para todo el mundo hasta ahora, porque hay exclusión. Entonces, hay una brecha muy grande. Entonces, lo que necesitamos es solucionar esa brecha de la conectividad. Y esa brecha de la conectividad tiene, por supuesto, dos componentes. Tiene una componente, digámoslo así, de hardware, de infraestructura. Necesitamos llevar la infraestructura para la conectividad digital a todos los barrios de las ciudades de América Latina. Ese, así como lo han sido otros servicios básicos, el acceso a la energía eléctrica, en su momento en los viejos tiempos, a usted ya no les tocó, pero a mí sí, el teléfono en línea, eh, el acceso al agua, el acceso a alcantarillado, en fin, ahora deberían incluir en la lista el acceso a conectividad digital. Eso es fundamental. Claro. Y ese acceso debería ser un derecho. Hay que tratarlo como Claro. derecho. ¿Sí? Y entonces eso también eh, puede generar una nueva generación de políticas públicas para acelerar con inversiones digamos, el desarrollo de la infraestructura necesaria para ese acceso. Y para poblaciones con, digamos, en alta vulnerabilidad, ese acceso debería ser gratis. Y entonces, hoy, por ejemplo, alguien puede decir, ¿y cómo así? ¿Y quién paga por eso? Um, Resulta que en este preciso momento, aquellos que habían planteado que era muy difícil discutir, generar aquello de la renta básica universal, hoy lo están discutiendo. Simple y llanamente porque los patrones de comparación son otros. Sabemos que una renta básica universal ya lo estamos viviendo durante la pandemia. En algunos países se llama la renta básica de emergencia. Puede ayudar muchísimo a que se reduzca la vulnerabilidad y por supuesto a que la sociedad tenga un zócalo, una línea base, eh, digamos, eh, de menos precariedad, para a partir de ahí seguir avanzando hacia otros momentos, otros estadios de desarrollo. Entonces, esa conectividad yo creo que ese es un tema muy importante y habrá que pensar, por supuesto, legislaciones, modelos de negocio, operación de esas redes que le lleguen a todo el mundo. Y viene el otro tema, viene el tema de, bueno, y cómo hacemos para utilizarlo? Porque hay de alguna manera un alfabetismo Claro. digital. Bien, de la misma manera que hace muchos años, muchos de nosotros trabajamos, nosotros lo llamábamos en mi país el servicio social, se llamaba alfabetización. Después del bachillerato uno tenía un periodo en que se dedicaba al servicio social y se conocía como alfabetización porque era precisamente alfabetizar a las personas que no sabían leer y escribir. Y eso generó, digamos, un proceso muy interesante, muy bonito, además de
integración mayor, compromiso, propósito en la sociedad. ¿No será que necesitamos también de ese lado entrar en unos procesos de apoyo, de acompañamiento a que las personas que se están quedando atrás por la brecha digital, Bueno, porque no son nativos digitales, puedan tener, digamos, los conocimientos básicos, sacarle más provecho a los dispositivos móviles, que todas sabemos que tienen una potencialidad muy grande, pero todavía entonces se requiere saber de esa potencialidad, utilizarla para solucionar problemas de la vida cotidiana. Entonces yo creo que esa parte de la conectividad es fundamental y ahí de verdad habría casi que un propósito para una gran generación de nuevas políticas públicas e inversiones públicas en América Latina y el Caribe, y todo eso parte o debería formar parte de esa perspectiva de la Smart City. en Admer City. Claro. Pues bien, doctor, no me queda más que agradecerle. Muchísimas gracias por el tiempo brindado, por aceptar esta invitación, por hablar de ciudades. Sin duda muy aleccionador esta visión que nos comparte. Y pues nada, ojalá podamos en un futuro, en algunas semanas, meses, volver a contar con su participación y darle seguimiento al tema. Le agradezco en demasía. Edgar, de nuevo, muchas gracias por la confianza, un gran saludo a toda la audiencia y por supuesto deseando lo mejor en México y en toda América Latina para que podamos salir y superar, coexistir con este COVID durante un tiempo y por supuesto encontrar una nueva normalidad que sea muchísimo mejor para nuestras sociedades. Muchísimas gracias, doctor. Y a ustedes, amigos de Centro Urbano, les damos las gracias por habernos acompañado en esta emisión. Esténse al tanto de lo que estemos generando, por supuesto, siempre con esta idea de poner sobre la mesa los puntos importantes a debatir en este camino a la nueva realidad que nos espera. Pues muchísimas gracias, estamos a la orden. Gracias, doctor, una vez más, y gracias a ustedes.